Semanas vamos a retomar nuestro estudio de Juan. El título lo tenéis allí, se llama Dejemos de creer. ¿Os parece un buen consejo? Bueno, dejemos de creer a nuestra manera, como para que se componga un poco el título. Tengo un dilema con el ventilador. Está bastante bien, pero a la vez me mueve las hojas. Si lo desvías un poquito o hacia allá directamente y ya os viene bien. Sí, está bien. Sí. Gracias, Pedro. Bueno, voy a poner el tiempo, si no se me olvida. Bien. Han pasado muchas cosas, a pesar de que estamos en el capítulo 12, ha sido un largo recorrido, Jesús ha hecho muchas cosas, y para reconectar un poco con todo esto, no debemos perder de vista el énfasis general del Evangelio, pero tampoco el contexto inmediato de este pasaje. Estamos cerrando un capítulo, han pasado cosas, y como factor importante, quiero que penséis en estas dos cosas. Primeramente, Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, había terminado su ministerio público. Antes vemos que Él habló lo que tenía que decir y se ocultó de ellos. Y no vuelve a aparecer en un ministerio público, ¿no? Simplemente ya lo que va a ser un trabajo con sus discípulos, después es su camino hacia la cruz, pero como que aquí es la clausura, se termina. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, dice el versículo 36. Y otra cosa que tiene que ver con el contexto general, os lo vuelvo a recordar, lo hice al principio y es algo que debemos tener presente de continuo. Juan 20, 31 y 32 que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis. Esto que ha venido haciendo Juan, ¿cuál es su propósito? Que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, una vez partiendo del contexto inmediato y el general, a mí me llama mucho la atención porque Juan viene escribiendo para que creáis. ¿Y qué dice el versículo 37? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasaba? No creían en Él. Interesante, ¿no? Juan ha hecho un gran trabajo, Jesús ha hecho maravillas para que la gente crea. Y después de todas estas cosas, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacía mucha gente? No creer. Así que yo creo que una de las preguntas que surgen es ¿por qué no creían? Y con este pasaje vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿por qué no creían? Creer en este pasaje es muy importante. Si vosotros volvéis a hacer la lectura, creer, se repite muchas veces, 7 u 8 veces, y el tema es básico en este pasaje, en el Evangelio y en toda la Escritura. Bien, vamos adelante, vamos a ver estos 3 pasos, estos 3 puntos. ¿Por qué no creían? Bueno, porque no querían creer, porque no podían y porque, entre comillas, podríamos ponerlo, no debían creer. Vamos con el primero. Tenéis ahí lo que dicen los versículos 37 y 38. Juan aquí cita a un profeta. ¿Qué profeta cita Juan? Isaías. Muy bien. Es interesante por el lenguaje que utiliza el evangelista, y quizá nos pudiera, no sé si vosotros hacéis la lectura, pero podría resultar un poco confuso, porque dice para que se cumpliese la palabra. Es como decir, para que se cumpliese lo escrito, ellos no creyeron. ¿Me entendéis? Entonces, eso puede generar confusión. Entonces no creyeron porque estaba escrito que no creían. Y claro, si vamos por ese camino, vamos a
a confundirnos. Es como decir, Dios así lo había preparado y no es así. Porque ciertamente lo que está citando aquí Juan es Isaías 53 primeramente, y esta referencia solo indica, Isaías 53:1, solo indica que el brazo del Señor se ha manifestado a su pueblo. El brazo del Señor, su poder, sus maravillas, sus señales, se ha manifestado. De hecho, de una forma más maravillosa aún es, Él mismo se ha manifestado, se ha hecho como uno de nosotros. O sea, Dios se ha manifestado, Dios ha dado la cara, Dios ha venido. Y una pregunta que surge de esto es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dado todo lo sucedido, todo lo acontecido, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Además de que esta referencia a 53:1 de Isaías solo indica esto en primera parte, porque después viene otra referencia a Isaías, que esta es todavía un poco más complicada, pero quiero dejar como base a esta lectura que tenemos 2 versículos. Primero es la primera carta a Timoteo, capítulo 2:4, y luego segunda de Pedro 3:9, que dice así: el cual, refiriéndose a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según este versículo, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres y mujeres, por supuesto, sean salvos. ¿Estáis de acuerdo? Y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De acuerdo a este versículo, ¿qué quiere Dios? ¿O qué no quiere Dios? No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios. Dios no. ¿Por qué digo esto? Evidentemente no es el deseo de Dios que la gente no creyera. ¿Me explico? No es decir, bueno, ellos no creyeron porque Dios así lo quiso. Ellos no creyeron porque Dios así lo había predestinado. No creyeron porque Dios así lo dictaminó. No. Dios quiere que todos crean. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué utiliza Juan este vocabulario? Más adelante sigue diciendo: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso ya no es Isaías 53, eso es Isaías 6:10. Pero antes de ir a este último versículo que he leído, quiero que pensemos en la evidencia. Yo creo que todos tenemos una idea bastante clara de lo que es evidencia. Ellos habían tenido la evidencia de la acción de Dios. Estamos hablando en Juan, y ellos habían visto maravillas y señales. Pero Juan cita a Isaías, que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento también habían visto señales y maravillas, pregunto. ¿Sí? Sí, ¿no? Habían visto señales y maravillas, porque este Dios poderoso es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que ellos habían visto señales, habían visto maravillas en el tiempo de Jesús también, y claro, vendrá el tiempo de la aplicación. ¿Y nosotros? Porque claro, es el mismo Dios, ¿no? Lo cierto es que la evidencia estaba allí, es decir, en palabras de Juan, el brazo del Señor les había sido manifestado con gran poder. Pero ¿qué es lo que pasaba? Lo que dice nuestro primer punto: ellos no querían creer. ¿Y por qué llego a esta conclusión? No querían creer. Lo digo por lo siguiente: cuando se te presenta la evidencia, es decir, de acuerdo al ministerio público de Jesús, Él hizo algunos milagros algunos que no eran tan públicos. Por ejemplo,
cuando caminó sobre el mar, ¿quiénes lo supieron? Sus discípulos, ¿verdad? Cuando Él transformó el agua en vino, ¿quiénes lo supieron? Juan 2. Los siervos, los de la boda, los que estaban en la cocina, su madre y a lo mejor sus discípulos. Pero no fue un milagro que se hizo muy público. Pero os voy a mencionar otros milagros, como la curación del paralítico. ¿Recordáis? Juan 5. ¿Eso se enteró la gente? ¿Fue algo asombroso? La alimentación a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Se enteró algunas personas? Sí, ¿no? La curación de un ciego de nacimiento, Juan 9. Y por si no fuera poco esto, ¿recordáis lo de Juan 11? ¿Qué es lo de Juan 11? Lázaro. ¡Wow! Lázaro, ven, fuera. Así que, esto, hermanos, lo pregunto, pregunta seria, ¿esto es evidencia? ¿Ellos habían visto evidencia? Habían visto a Jesús llamar a Lázaro de aquella tumba y Lázaro salir después de estar en aquella tumba 4 días. Entonces, si tienes todas estas evidencias y no crees, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es tu conclusión? Para que yo no te diga mi conclusión, tú dime tu conclusión. Si se te presenta la evidencia tan clara, tan contundente y no crees, ¿cuál es tu conclusión? Que tienes el corazón endurecido. Yo por no ponerle un título es no quieres creer, es que no quieres. No es que no veas, es que no sepas, es que no entiendas, es que no quieres. El diccionario dice que la evidencia es la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Es que no puedes dudar, si está allí. Y sin embargo, esta gente, dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no que les habían contado, no, que hizo delante de ellos, no creían en Él. La conclusión es que ellos no querían creer, pero su incredulidad era inexcusable. ¿Estáis de acuerdo? ¿Tenían excusa para su incredulidad? Claro, al hablar de ellos dice, sí, inexcusable. No tienen excusa. Pero ¿y nosotros? Nosotros sí tenemos excusa. Vamos al siguiente punto. No podían creer. Versículos 39 al 41. Ya he leído lo que dice. Juan lo dice de la manera que está aquí en Juan, y yo os voy a leer el pasaje que está citando en Isaías 6:10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. Isaías 6 es cuando Isaías tiene su llamado, tiene esa visión de estar en la presencia de Dios y recibe el mensaje. Y bueno, bastaría a nosotros con leer los primeros capítulos de Isaías, y ahora mismo recuerdo mucho lo que dice Isaías 1, y no sé vosotros, pero ¿alguno de vosotros recuerda, y permitidme la expresión, o perdonadme la expresión, de qué estado de ánimo estaba Dios en Isaías 1? Estaba hastiado, harto de las idolatrías de su pueblo. Harto. No nos extraña que el mensaje, o sea, esto ha llegado a tal grado que el Señor dice, es como si Él dijera, engrosaré el corazón de este pueblo, agravaré sus oídos y cegaré sus ojos, de tal manera
que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él, para el pueblo o para ellos, sanidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Que la incredulidad es culpa de Dios? ¿Es lo que dice Isaías? Es pregunta seria. Hay mucha incredulidad. ¿La incredulidad es culpa de Dios? Porque aquí dice que Él cegó sus ojos, endureció sus corazones, para que viendo no vean y escuchando no oigan. Y de tal manera no entiendan para que no se conviertan, porque si se convierten habrá sanidad, y si no se convierten no habrá sanidad para ellos. Y si nosotros tomamos este pasaje, lo tomamos fuera de su contexto, tanto inmediato como histórico, nosotros podríamos sacar conclusiones erradas. Pero si nosotros lo colocamos en su justa posición, entenderemos que no es así. Como hemos leído en Timoteo y en Pedro, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Dios quiere que la gente no crea o Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? ¿Dios quiere que la gente se pierda o Dios quiere que ninguno perezca? ¿O es que la palabra de Dios se está contradiciendo? ¿Qué está pasando? De acuerdo al contexto histórico, nosotros podemos entender que Dios, en este lenguaje humano, este lenguaje antropomórfico, como Dios se comunica con nosotros, porque somos humanos, seres limitados, no es un lenguaje perfecto, dice que Él cegó o endureció el corazón, por ejemplo, de Faraón. Pero lo cierto es que Faraón había endurecido su corazón. Lo cierto es que nosotros rechazamos a Dios, nosotros buscamos estar lejos de Dios. Y llega un momento en que Dios dice, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Quieres estar lejos de mí? Pues te lo concedo, estarás lejos de mí. Pero con una cosa, que estarás lejos y separado de mí eternamente. Que es la muerte segunda, separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, he dicho que en la antigüedad Dios había hecho señales y había hecho señales maravillosas y el pueblo había endurecido su corazón. La rebeldía de la antigüedad era la rebeldía que también se veía en los tiempos de Jesús. Y esa rebeldía que he mencionado en tiempo de Isaías, en tiempo de Jesús, también hay rebeldía hoy. Sigue habiendo esa misma rebeldía, sigue habiendo ese rechazo a nuestro Dios. Lo cierto es que nosotros tenemos mucha responsabilidad por el grado de revelación que tenemos. Es decir, la revelación plena de Dios es Jesucristo, que es lo que estamos estudiando en Juan. Pero nosotros tenemos la Biblia completa, conocemos de Jesucristo y tenemos grande responsabilidad acerca de la fe en Jesucristo. En pocas palabras, lo que podemos decir es que Dios simplemente estaba dictándole a Isaías lo que él ya sabía que iba a pasar. No que él determinara lo que iba a pasar, sino informaba lo que iba a pasar. Cuando conocemos a una persona, pensad ahora mismo en alguien que conozcáis muy bien, y a veces hasta hacemos la broma. Le decimos a alguien, mira, voy a decir esto y fulano va a reaccionar de tal manera. ¿Os suena esto que estoy diciendo? Y hacemos la prueba, hacemos el experimento y aquella persona reacciona como nosotros dijimos. ¿Y qué le decimos a esa persona? ¿No te lo dije? Te dije que iba a decir eso. Bueno, nosotros somos limitados y llegamos a aprender y a conocer las reacciones de algunas personas. Pues Dios, que es todopoderoso y que todo lo sabe, Él sabía que su mensaje iba a ser rechazado. No porque Él quería que fuera rechazado, pero Él sabía que lo iban a rechazar.
cuando dice el texto, no podían creer. Cuando dice el texto, no podían creer, la palabra utilizada aquí es edinanto y tiene que ver con ser apto o suficiente. ¿Qué quiere decir? Que a estas alturas de rebeldía ellos ya no eran aptos para creer. Pero no porque Dios así lo hubiese deseado, sino que ellos habían endurecido tanto su corazón, habían rechazado tanto la evidencia, tanto las señales, que ya no eran capaces de creer. Un comentarista llama a esto ceguera judicial y lo describe así: Dios permite que caiga sobre los ojos de los que no toman en serio la verdad. ¿Qué podemos concluir de este segundo punto? Hermanos, nadie podrá estar en la presencia de Dios y decir que Dios no es justo. Nadie podrá decir, yo no creí porque tú no permitiste que yo creyera. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Alguien puede presentarse a juicio contra Dios y decir, tú no eres justo porque por tales y tales y tales circunstancias yo no creí? ¿Esto es así? Esta mañana nos tocó en la lectura Job. Job, un hombre justo, temeroso de Dios, que dadas las circunstancias, llegó un momento en que entró en una especie de juicio con Dios, de entablar ahí una discusión, de un razonamiento. Y al final Dios tiene que hacer ¿qué? Decir, Job, tranquilo, porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para pleitear contra mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto o aquello? Job, eres un buen hombre, pero no sé si conocéis esa expresión, ¿te pones con Sansón a las patadas? ¿Habéis escuchado eso? ¿No? Bueno, yo sí, se pone con Sansón a las patadas, es como no vas a vencer, ¿no? Aunque la historia bíblica sabemos cómo va. Pero evidentemente Dios no es Sansón, pero nadie podrá decir que Dios es injusto. Todo lo contrario, Dios es justo. Y otra cosa que quiero que veamos en este segundo punto, que la incredulidad que hubo en el tiempo de Isaías, la incredulidad que hubo en el tiempo de Jesús y la incredulidad que hay en nuestros tiempos, hermanos, no toma por sorpresa a Dios. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y no es que se agrade de ello, por supuesto que no, pero lo conoce. Él sabe quién le va a rechazar y Él sabe quién le va a aceptar. Y esto nos podría llevar a pensar muchas cosas. Imagínate que tú vas a salir a vender algún producto y que ya supieras cuántos te van a rechazar. Si supieras que te van a rechazar el 90% de personas, dices, mejor ni voy, ¿no? Es que no merece la pena, alguno diría. Pero sabemos que para el Señor valió la pena todos aquellos que hemos creído en Él. Vamos a continuar. Ahora con el no debían creer. Es interesante, nos dice el versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él. Fijaros, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Gente como Nicodemo, gente como José de Arimatea, creían en Jesús. Podemos verlo en Juan 19:38, ¿no? Fueron a pedir el cuerpo. Y dice Hechos 6:7 que no pocos sacerdotes creyeron. Dice así, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En medio de tanta incredulidad, algunos creían. Pero ya mencionamos allí esta palabra,
Pero algunos. Cuando decimos presión social, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? ¿Sabéis lo que es la presión social? Es cuando haces o no haces algo por lo que los demás dirán, ¿sí? Es la presión social. Voy a ir a la iglesia para que no digan que no voy, ¿no? O voy a hacer tal o cual cosa para que no digan, no hagan, etc. Estas personas, debido a la presión social, no lo confesaban. Ellas creían, pero no lo confesaban. Y el texto nos dice claramente por qué. Dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Yo creo, pero me callo porque no quiero que me echen de aquí. Lo que decía la presión social es que no debían creer, por eso tengo ese título. Lo socialmente correcto, lo religiosamente correcto, es que no creas, no debes creer, eso no es aceptable. ¿Qué decían los expertos de la ley de aquellos que creían en Jesús? ¿Qué calificativos se os viene a la mente? ¿Qué eran los que creían en Jesús? ¿Ignorantes? ¿Qué? Bueno, podríamos pensar que hasta tontos, ¿no? Entonces, claro, socialmente, religiosamente, de acuerdo al estatus, imagínate que eres un sacerdote, un maestro, no hombre, no puedes creer, no, es que no debes creer. Es inaceptable. Y, claro, yo creo que podemos ser críticos ante estas personas, pero no quiero que perdamos un poco el contexto de esto, ¿no? Es decir, ¿qué significaba para un judío y para un sacerdote, para un maestro de la ley, ser expulsado de la sinagoga? Claro, porque a lo mejor te dices, ay, ¿qué? Lo iban a expulsar de la sinagoga, ¿eso qué? Pues no importa. Bueno, a lo mejor no te importa a ti y a mí, pero para un fariseo, para un maestro de la ley, para un sacerdote, ser expulsado de la sinagoga era algo grande. Es por eso que temían. Recordemos a los padres del ciego de nacimiento, que ellos cuando fueron cuestionados dijeron, se lavaba un poco las manos, nuestro hijo ya tiene edad, pregúntale a él. Y ellos, ¿qué tenían? ¿Cuál era el temor? El mismo, ser expulsados de la sinagoga. Aquí os doy una pequeña descripción de lo que significaba la sinagoga en aquellos tiempos. La sinagoga, primeramente, era un lugar donde ellos entendían se podía adorar a Dios. Además, era un lugar de encuentro comunitario. No solo era un contexto religioso, sino también era social y hasta económico. Ser expulsado de la sinagoga significaba un aislamiento espiritual, social, incluso económico. Además de que perdías tu prestigio en medio de la comunidad. Así que para ellos era muy importante, significaba tanto, y este temor los llevaba incluso a negar su fe por Jesús, porque tenían miedo. Y el siguiente versículo, el versículo 43, pues nos da algo todavía más fuerte, ¿no? Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Wow. Es decir, creían, pero a la vez amaban la gloria de los hombres. Fijaros, creo en Jesús, pero amo la gloria de los hombres. ¿Esta combinación es posible? El pasaje dice que creían, muchos de ellos creían, pero luego dice que temían ser expulsados y que amaban la gloria de los hombres, amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Un comentarista dice al respecto que estos creyentes secretos querían lo mejor de ambos mundos. Es decir, querían los beneficios de creer en Jesús y querían los beneficios de la religión, de la cuestión social, de la cuestión económica, de la cuestión religiosa, lo mejor de ambos mundos. Creo que alguna vez ya os comenté, un poco en broma, una película donde un creyente que era
de estas iglesias de Filadelfia, ficha por un equipo de fútbol de católicos, lo bautizan como requisito y cuando lo bautizan dice, ahora tengo la doble nacionalidad. Es una película cómica y da un poco de risa, pero él a su entender era evangélico y era católico y tenía la doble nacionalidad. Tenía lo mejor de ambos mundos. Pero evidentemente esto no funciona así. No podemos tener lo mejor de ambos mundos. No podemos tener los beneficios de seguir a Cristo y los beneficios del mundo. No es posible. Porque ya lo dice Mateo 10:33, que el que me niegue delante de los hombres, ¿qué pasará? El que me niegue delante de los hombres, ¿qué? Yo le negaré delante de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Así que si creemos, pero le negamos, algo no está bien. Ahora, podríamos quedarnos aquí, hermanos, un buen rato, analizando qué significa negar a Dios. Porque alguien diría, no, yo no niego, yo digo que soy cristiano, hasta saco una banderita y tengo un letrero grande que dice, yo soy cristiano. Pero, momento, hermanos, hay muchas formas de negar a Cristo, ¿estáis de acuerdo? Yo puedo tener mi letrero grande de cristiano y estar negando a Cristo, ¿me explico? Claro, y eso sucede un montón. Soy cristiano, pero por otro lado niego a Cristo con mi vida. Bueno, los siguientes versículos del 44 al 50 son una especie de resumen del mensaje de Jesús. Juan cita palabras de Jesús que son un buen resumen de su mensaje. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. También cita lo siguiente, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto va mucho con lo que hemos dicho en Juan 20 como propósito del libro, que creamos y para que creyendo seamos salvos, seamos rescatados. Es lo que quiere Dios, es lo que quiere transmitir Juan, que podamos creer en Jesús, que creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo podamos ser salvos. Y en 3 puntos menciono lo que dice estos versículos del 44 al 50. El que cree en Él, cree en Dios. Evidentemente, el que no cree en Él, el que no cree en Jesús, no cree en Dios. Es decir, no podemos tener una relación con Dios sin pasar por Jesús. ¿Entendéis? No podemos. Hay gente, de verdad hay gente que cree que puede tener una relación con Dios sin reconocer a Jesús. ¿Estáis de acuerdo? Hay gente que los hay. Por decir algo, por ejemplo, los testigos de Jehová creen eso. Pero hay otra cosa interesante. También puede ser que algunos puedan creer que pueden tener una relación con Dios sin tener una relación con sus hermanos. Puedo amar a Dios sin amar a mis hermanos. Y aunque suene un poco distinto, el principio es el mismo. Tú no puedes tener una relación con Dios sin creer en Jesucristo y no podemos amar a Dios si no amamos. ¿Quién lo dice? También lo dice Juan en sus cartas. Bueno, este principio está en toda la Biblia, pero de manera muy directa y concreta lo dice también Juan en sus cartas. 1 Juan 4, si no me equivoco, por ahí de los versículos 20. Dice también, el que rechaza sus palabras, éstas le juzgarán. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a juzgar, Él vino a salvar, y por eso estas palabras le juzgarán. Pero pensemos que la segunda vez que Él venga, Él sí vendrá a juzgar. Él vino a salvar, pero después vendrá a juzgar porque Él es el juez justo. Y no quiero dejar pasar las consecuencias de no creer. Si me podéis acompañar a Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Dice así, Apocalipsis 20, 11 al 15, y vi
un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿hay consecuencias por no creer en el Hijo de Dios? Sí. Y simplemente, estas consecuencias simplemente es Dios, no es el castigo de un Dios airado que dice, te voy a destrozar por no haber creído en mí. No, simplemente, ¿quieres estar separado de mí? Eso quieres, eso has deseado tu vida, me has rechazado, te has rebelado. Vale, eso quieres, concedido, estarás separado de mí eternamente. Tu deseo se concede, estarás separado de Dios. El mensaje, de acuerdo a estos versículos, que da Jesús es el mensaje de Dios, un mensaje de vida eterna. Y quiero hacer énfasis en eso, en su mensaje. No lo que nosotros a veces queremos convertir el mensaje, queremos mejorarlo, queremos adecuarlo. No. El mensaje de Dios en Jesús es perfecto. Tenemos que dejarlo allí. Bueno, hermanos, avancemos por cuestión del tiempo. Tenemos aquí algunas conclusiones. Yo pregunto, lo que sucedió en el tiempo de Isaías, lo que sucedió en tiempo de Jesús, pensemos sobre todo en el tiempo de Jesús, que es lo que estamos estudiando. Lo que les pasó a ellos de ver y no creer, ¿nos puede pasar a nosotros? Claro, ante el texto bíblico nosotros podemos decir, esta gente sí que era dura, era cabezota. ¿Cómo es posible ver a Lázaro salir, ver a aquel paralítico levantarse, ver al ciego de nacimiento? Es que esta gente no tiene excusa y podríamos ponernos como jueces. Pero, como decía Judas, ¿seré yo maestro? Yo de verdad pregunto, ¿y será que a mí me pueda pasar lo mismo? Es más, ¿será que me esté pasando lo mismo? ¿No lo habéis pensado? Yo sí me lo planteo, Señor, ¿qué no estaré viendo? ¿Qué no estaré creyendo? ¿Qué estará pasando que no me estoy enterando? Porque si le pasó a esta gente, ¿quién dice que no me puede pasar a mí? ¿O yo soy mejor que ellos? No. Es posible que Dios esté haciendo señales en mi vida y a mi alrededor y no me estoy enterando. ¿Es posible? Pregunto, ¿es posible? Yo lo creo muy posible. Yo tengo claro que Dios está obrando en nuestras vidas y alrededor, pero muchas veces no lo vemos o no lo queremos ver y por tanto no creemos. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué milagros, qué maravillas, qué señales me estoy perdiendo por la dureza? O ya estoy en ese estado de dureza donde veo y no veo, escucho y no entiendo lo que leímos en Isaías 6. ¿Puede ser que esté en ese estado? Me pregunto. ¿Puede ser que he endurecido tanto mi corazón que ahora escucho el Evangelio y qué pasa? Pac. ¿Es posible? Vaya que es posible. Sucedió y sucede en la actualidad. ¿Me he endurecido tanto que soy ya incapaz de creer? A veces vemos hay gente que dice, es que le he hablado, le he insistido,
ha escuchado, lleva 20 años escuchando y no cree. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué hay gente que escucha una vez, 2 veces, 3 veces y cree y se convierte de todo su corazón? ¿Qué pasa? Incluso más allá, ¿será posible que crea que Jesús es el Mesías y esté yo creyendo mal? ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, en lo que hemos visto en Juan, había gente, sobre todo en la entrada triunfal a Jerusalén, había gente que creía que Jesús era el Mesías. Sí. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías. Pero su comprensión de Mesías, ¿qué era? Equivocada. Es decir, creo que es el Mesías, pero el problema es que mi comprensión de lo que es el Mesías está equivocado. Entonces estoy creyendo, pero a la vez erróneamente. Y yo me pregunto, ¿será que yo estoy creyendo erróneamente? ¿Será que yo tengo una idea de Dios que no es la que Dios revela en su palabra? Sabemos que hay un engañador. Esta semana vino un chico del seguro, porque tenemos una fuga de agua, y de él salió a abrir el tema de la palabra. Él dice que hace tiempo se reunía en una iglesia, pero ahora se dejaba llevar más por sus experiencias, que él tenía una relación cercana con Dios y como que dejaba fluir sus emociones. Y yo le digo, bueno, si tú tienes una relación cercana con Dios, me alegro, pero la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso. Y si no vamos a una revelación, a una verdad que nos rija, nos podemos equivocar, aún con nuestros mejores deseos y con nuestras mejores intenciones. Podemos torcer el camino. Y es lo que pasó con esta gente. Algunos creyeron que Jesús era el Mesías, pero lo que habían comprendido por Mesías era incorrecto. ¿Lo que yo comprendo por Dios es correcto? ¿Tengo la idea correcta de quién es Dios? ¿Tengo la idea correcta de para qué debo seguir a Dios? ¿Tengo la idea correcta de qué significa seguir a Dios? ¿Tengo la idea correcta de qué significa ser cristiano? ¿Tengo la idea correcta de qué es un discípulo? ¿Tengo la idea correcta de lo que es una relación con Dios? Pregunto, hermanos, con dolor, muchos no lo tenemos. Y estamos equivocados, estamos en ese error. ¿Qué tipo de creyente soy? Creo, vale, crees, pero ¿de qué manera? ¿Eres de los que creen y niegan por temor porque aman más la gloria de los hombres? ¿O eres del que cree mientras entra triunfalmente, pero cuando dicen crucifícale, te unes a aquellos que gritan crucifícale? ¿Qué tipo de creyente soy? Hermanos, entendedme, no tendría que haber muchos tipos de creyentes, no tendría que haber muchos tipos de cristianos, pero dado el error, dada la confusión, dada la mala comprensión, entonces se dan varios tipos de creyentes, varios tipos de cristianos. Pero no es que esto sea así, porque delante de Dios o eres o no eres. ¿Me explico? No hay más o menos, mira, este está en tercer nivel, este está en cuarto. No, eres o no eres. Y aunque es un mensaje confrontante, es el mensaje que vemos en la palabra de nuestro Dios. ¿Nos puede pasar a ellos? ¿Nos puede pasar a nosotros lo que a ellos? Yo creo que sí. Otra vez el tema de los... Me he equivocado, lo siento. Sí, lo he puesto bien. ¿Me podéis ayudar ahí con él? ¿Lo hice yo, Sara? ¿O es de allá? Bueno, lo mejor de dos mundos. Gracias. Punto número 2. Dice el versículo 42, con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, hace rato hablaba del tema de la presión social. La presión social
o la presión familiar o la presión económica nos puede afectar, seamos honestos. Yo, para mí, en primera persona, digo que sí, mucho. Nos puede mucho. No tenemos esa libertad que debiéramos tener en Cristo. No de ser imprudentes, no estoy diciendo que seamos imprudentes, pero sí de hacer las cosas de manera libre, temerosos de Dios, pero libres. Pero a veces no tenemos esa libertad. Recuerdo hace muchos años una excompañera de Ivonne y mía, que iba con nosotros al instituto, nos visitaba en casa y le hablábamos de la palabra de Dios. Y ella comenzó a creer. Y cuando fue confrontada con el tema de su familia, ella confesó, no puedo seguir, porque cuando mi familia se entere, cuando mi familia sepa esto, no voy a poder. Y ante la presión familiar, ella dijo, no puedo. Lo rechazó. Y así como esta presión familiar está la presión social, que no solo es para los chicos, que sí, que les puede mucho, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, pero a nosotros también. Y quiero pensar en una presión que es muy importante y que tiene que ver con predicadores, con los que enseñan y con pastores, la presión económica. Porque quiero que pensemos, y el tiempo me está ganando, pero imagina, ¿de dónde dependía un sacerdote en aquel tiempo de Jesús? Sus ingresos. Pues de la sinagoga, ¿no? Del templo, si queremos decirlo así. Entonces, si lo echaban, ¿qué pasaba? No había ingresos. Y si no hay ingresos, hay problemas, ¿verdad? Hermanos, eso que sucedía en aquel tiempo puede pasar hoy. Es decir, pastores y predicadores que estén condicionados por el tema económico, que digas, uy, es que si yo predico tal o cual cosa, tal o cual tema, la gente se puede enojar, me pueden echar, o no me vuelven a invitar a predicar. Y entonces esa presión se traslada en que yo venda mi fidelidad a Dios, al mensaje de Dios. Y es una presión real, claro, porque dices, es que necesito el ingreso, pero ¿qué debe primar? El mensaje puro de la palabra, y si nos echan, que nos echen. Y esto es así, yo he escuchado, me han dicho de pastores que los han echado de la iglesia por predicar la Biblia. Es que claro, es que no es agradable. Mira, mientras nos hables de amor, mientras nos hables de que todo está bien, mientras nos hables de que mira qué buenos cristianos que somos, tienes nuestro voto. Pero cuando nos empiezas a hablar la palabra, y la palabra nos exhorta, y la palabra nos incomoda, y la palabra hace que ver que yo estoy viviendo en pecado, y que estoy practicando pecado, y que me debo apartar de ello, y que debo ser santo y buscar, no hombre, ya, te pasaste. Es el mensaje de Dios, es el mensaje del Evangelio. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, no podemos tener lo mejor de ambos mundos. O tenemos lo de Dios o tenemos lo del mundo. Ya lo decía Josué, elegid vosotros mismos a quién vais a servir. Elegid, no podéis tomar los dos. Elegid o uno o otro. Y es maravilloso, esta frase la conocemos y nos encanta. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué hizo su elección. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestra elección. Finalmente, últimas palabras de Jesús. En versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. Es decir, aprovechad, es el tiempo de salvación, no siempre va a ser así. Recordemos que Jesús luego fue y se ocultó de ellos. Hoy es el tiempo de salvación, pero algún día esto terminará.
Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué, si mismo Dios sabía y decía que iban a rechazar el mensaje, por qué aún y a pesar de ello dio el mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué lo diríais? ¿Por qué responderíais? En Isaías 6:10, donde está lo que hemos leído y que ha citado Juan, más adelante, en el versículo 13, dice lo siguiente: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, había y habrá un remanente. Hubo un remanente y hoy hay un remanente. Hermanos, históricamente las personas han endurecido su corazón. Faraón endureció su corazón. Hombres y mujeres históricamente, Romanos 1, han endurecido su corazón. Hermano, si tú y yo, o persona que me escucha, endureces tu corazón, Dios tiene una palabra para ti. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, concluimos. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué hacemos? No sé vosotros, pero mi conclusión personal es arrepentimiento y perdón. Yo quiero que terminemos. Quería leer, ya que Juan citó Isaías 53, quería leerlo, pero el tiempo se nos ha ido. Leedlo en casa, leed Isaías 53. Juan citó 53:1, leed el resto. Es maravilloso, habla de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que oremos para terminar, y si tú sientes esto que voy a mencionar en tu corazón, acompáñame en tu oración y ora conmigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Señor, ante tu palabra solo puedo decir que es posible que nos suceda a nosotros, que me suceda a mí, y en primera persona quiero decir perdón. Perdón y ayuda y salvación, Padre, porque si me he endurecido, si he sido rebelde, si hay algo que no estoy entendiendo en tu revelación, que no estoy viendo, Padre, por esa dureza, Señor, te pido perdón. Te pido perdón y que tú rescates, Señor, de manera que tu salvación, esa salvación que tú quieres traer a todos nosotros, sea una realidad. Y si como iglesia también lo hemos hecho, Padre, que nos postremos, que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestras maldades, que reconozcamos nuestra dureza, Señor, y que nos arrepintamos y que tú nos rescates, Señor, que tú quites esa ceguera, que tú quites esas vendas, que tú quites aquella coraza, Señor, que nos hace endurecernos y que la palabra no penetre, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Pedimos perdón, pido perdón, Padre, para que, Señor, como tu iglesia, podemos ser esos representantes, ese instrumento que tú has puesto en este barrio, en este lugar, Señor, para ser de testimonio, para que la gente te conozca, para que vea tus maravillas, Padre. Siga haciendo tu maravilla, siga haciendo tus milagros en nosotros, vidas transformadas, vidas apartadas del pecado, Señor, sirviéndote, viviendo de manera en santidad, Padre, que es lo que tú quieres y para que nos capacitas, Padre. Así que en esta hora lo pongo delante de ti, Padre. Obra en medio de nosotros, te lo suplico y lo hago en el nombre de